Yo pienso que el champán y el cava es el glamour, es la alegría, es la felicidad y sobre todo es la transmisión de esos grandes momentos de disfrutar. La gran diferencia entre un vino tranquilo y un vino espumoso, lo dice propiamente la palabra espumoso. Es decir, es el dióxido de carbono, las burbujas que tiene el vino. Dentro del mundo de los vinos, ya solamente la categoría donde están son vinos especiales. La burbuja siempre ha estado presente en el mundo del vino. Siempre ha sido consustancial al vino. Nos gustan las burbujas. Existen testimonios de la presencia de gas en el vino desde la antigüedad, pero no fue hasta finales de la Edad Media, en la región occitana de Limoges y Carcassonne, cuando se empezó a valorar la aparición de las misteriosas burbujas de ese vino que llamaban loco o del diablo, porque reventaba las botellas. Eran espumosos elaborados por el método que hoy conocemos como ancestral. C'est quelque chose qui n'est par hasard, par erreur. Il faisait des vins tranquilles et un jour, pop, le vin refermente en bouteille et naît le vin effervescent. El CO2 es un compuesto resultante de esa fermentación. Si tú dejas que el CO2 se vaya, tienes un vino tranquilo. Si tú embotellas y no dejas que el CO2 se vaya, tienes las burbujas. Ese es el método ancestral muy resumido. El método ancestral es una única fermentación. Empezamos la fermentación en acero inoxidable o en cualquier tipo de depósito y al final de fermentación vas controlando el nivel de azúcar para decidir el momento óptimo del embotellado. Tendremos una crianza con la botella en horizontal, en fase de rima, donde al final acabará sedimentando todas las levaduras. En este caso estamos hablando de un ancestral que ha estado 24 meses en fase de rima y lo hemos llevado ya a la punta para poder degollarlo. Abriremos boca abajo, saldrán y tendremos el líquido totalmente limpio. Claro, luego haríamos el relleno, porque aquí vamos a perder un poquito de vino, haremos el relleno y ya le pondríamos un tapón de corcho y una grapa en nuestro caso. Hermanos, venid pronto, estoy bebiendo las estrellas. Es la frase atribuida al monje benedictino Don Pierre Perignon, administrador de la abadía de Aubillé, en la Champaña francesa, al descubrir lo que hoy denominamos método champenois o tradicional, a cuyo perfeccionamiento habría dedicado su vida. Sin embargo, tanto la cita como el presunto descubrimiento del champán forman parte de la leyenda. Don Perignon, como tal, no inventa el champán. Es un personaje fundamental en la historia de la enología. Pero estrictamente hablando, por supuesto que él no puso en marcha la doble fermentación. Eso es una leyenda de principios del siglo XX. Fue director de la bodega y de la abadía de Aubillés. Don Perignon lo que hace es perfeccionar un montón de técnicas. Él es el autor de las dos grandes innovaciones tecnológicas que abren la puerta al champán, que son el assemblage, o sea, la mezcla de uvas, y la otra gran innovación es el Blanc de Noirs. El Blanc de Noirs surge en champán. Los productores se dan cuenta que no pueden competir con Borgoña en tintos y empiezan a hacer un vino blanco. Ils ont réussi à lire le terroir pour arriver à produire quelque chose d'unique, de singulier, et finalement une zone au nord, comme la Champagne en France, où il y a un climat qui est un petit peu rude, où il n'y a pas beaucoup de soleil, et où les cépages qu'il y avait plantés là-bas avaient du mal à mûrir. Et grâce à
à la naissance de la bulle et à l'effervescence, ils vont réussir à transformer un handicap naturel, qui est un manque de maturité, en un avantage pour faire un vin unique en son genre, qui est le champagne. Luego se rescata el personaje. Dom Pérignon es el personaje más famoso de la viticultura mundial. No hay ninguna zona del mundo en la que exista un personaje que aglutine el sector. El único lugar del mundo que lo ha sabido hacer es Champagne. Entonces, ellos recrean el personaje. El champán surgió como una oportunidad de mercado, de la misma forma que nació el cava en la comarca catalana del Penedès a finales del siglo XIX, después de la gran crisis de la filoxera. Som a la finca de la família Reventós, en la que tenim documents des de finals del segle XV, en la que la meva família estava fent vi en aquesta finca. Som la generació 21, treballant a la mateixa finca, és una de les tradicions més antigues del món del vi. Aquesta és una terra històrica de misteles, des del descobriment de les Amèriques, i després de la filoxera és una terra que es va replantar amb varietats blanques. El naixement de l'Escumós té un origen en la mentalitat emprenedora i innovadora d'una persona com Josep Reventós Fatjó, una persona que viatjava pel món i veu que la Champagne està tenint molt èxit al món amb aquesta, diguéssim, aplicació de la segona fermentació amb ampolla i, per altra banda, el gran potencial d'envelliment i d'estabilitat que estan demostrant les noves plantacions penedesenques, sobretot amb la varietat Xarel·lo. I el 1872, el meu rebesavi, el Josep Reventós Fatjó, va elaborar el primer vi escumós. Després, el seu fill, el Manel Reventós Domènech, que està al costat, és el meu besavi, crea el negoci de vins escumosos a la finca i l'any 1930 crea la Societat Codorniu. El motiu de que el cava arrelés posteriorment al Penedès és aquesta condició geològica, climatològica i de varietats tradicionals de la zona, no? Aquesta trilogia que ens dona uns vins amb un potencial d'envelliment i de desenvolupar uns vins escumosos de segona fermentació, com dirien els americans, de world class, de prestigi mundial. Actualmente se produce vino espumoso en todos los países productores de vino. Francia, Italia, Alemania es un gran productor de espumoso, Austria es un gran productor de espumoso, España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, incluso China, que es un país emergente en esto del vino, ya está produciendo vino espumoso. Pero realmente los grandes productores de vinos espumosos se centran en Francia, Italia y en España, y además por este orden. Más del 60% de la producción de vino espumoso se centra en Italia, Francia y España. Pero la magia de las burbujas implica un proceso de elaboración que fascina en todo el mundo. Tratar los puntos de encuentro y diferencias en torno a la pluralidad de enfoques sobre los principales desafíos que presenta la historia oral y la justicia será uno de los objetivos a discutir en el 9º Encuentro Latinoamericano. Historia, Oral y Justicia, retos para una sociedad postmoderna. Del 17 al 19 de agosto de 2022, en modalidad virtual. Guatemala será el país sede. Inscripción gratuita http://bit.ly/inscripción historia oral. Fecha límite de recepción de ponencias 28 de febrero de 2022. Difusión de resultados del 4 al 8 de abril del año en curso. Para más información escriba al correo y encuentrohistoriaoral@usac.edu.gt o visite el sitio oficial del encuentro https://historiaoral.usac.edu.gt.
Organiza Red Latinoamericana de Historia Oral, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Escuela de Historia, Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, con el apoyo de Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad y debe usar la televisión alternativa. Així com el vi escumós històricament s'ha recolzat molt en el mètode i amb la segona fermentació, per mi el que fa gran un vi escumós és el seu origen, la seva vinya, d'on procedeix, els seus raïms, exactament com qualsevol altre tipus de vi. Para elaborar vino espumoso no vale cualquier uva. Necesitamos uvas de graduaciones más bien bajas, en torno a 10,5 o 11 grados de alcohol, porque estos vinos generalmente sufren una segunda fermentación que eleva aún más el grado. La fecha de vendimia es un poquito antes, finales de agosto, principios de septiembre, para que las uvas no estén muy maduras, es decir, no tengan mucha azúcar y tengan mucha acidez, ¿vale? Tengan sobre todo lo que llamamos mucha frescura. En el mundo del champán y el cava, la gran variedad es la Chardonnay, que es el Blanc de Blancs, la variedad, como dijéramos, a nivel internacional que más está desarrollada en el mundo del espumoso. El método tradicional o champenoise es un proceso de vinificación especial en el cual se producen dos fermentaciones alcohólicas sucesivas. La primera fermentación es una fermentación alcohólica tradicional, el mosto se transforma en un vino blanco, normalmente son blancos, pero pueden ser también rosados. Un vi bàsic, tal com si estiguéssim pensant en fer un vi blanc, fermentat de la manera que vulguem, amb els equilibris que a nosaltres ens interessin. Esa fermentación la hacemos en depósitos de acero inoxidable o incluso queremos darle más cuerpo, más estructura, la podemos hacer en barricas de roble, pues a continuación ya tendríamos un vino más estructurado, un vino con más cuerpo que va a aguantar mucho más la toma de espuma en la botella. Lo que hace el método tradicional diferente y hace unos espumosos de un perfil completamente único es la crianza en botella. Y para ello lo que se hace es introducir ese vino base en una botella de vidrio especial que aguante alta presión, y se le introduce azúcar propia y levaduras. Y se tapa la botella con un tapón que aguante la presión. Se pone la chapa, ¿vale? Y se baja a la cava, que es el sitio donde estamos, que tiene una temperatura aproximadamente de unos 15 grados durante todo el año. A esto le llamamos el tiraje, el emboteado del cava se le llama el tiraje. Se ponen aquí las botellas en posición horizontal, que le llamamos rima, y aquí es donde va a permanecer todo el proceso. Aquí la levadura lo que va a hacer es hacer una segunda fermentación. Y en esa fermentación la levadura consume el azúcar y produce dos compuestos, que es el CO2, ese gas endógeno, y por otra parte un aumento del grado alcohólico, entre 1,2 a 1,4 grados de alcohol más. Por eso tenemos que tener un vino base siempre con baja graduación. Ha cambiado su composición y ha cambiado también pues, en convertirse de un vino tranquilo, sin gas, a un vino con CO2, con gas. Una vez terminada la segunda fermentación, que viene a durar aproximadamente un mes aproximado, como la botella está en posición horizontal, la levadura va a sedimentar en la panza de la botella, y aquí es donde va a empezar la autólisis. La autólisis es que la célula se va a abrir y todo lo que hay en el interior, todos los aromas y todos esos sabores, poco a poco van a ir pasando al vino. Y en función del tiempo que ha estado en botella tendrás equilibrios diferentes entre estos gustos frutales del principio de la fermentación con estos gustos de autólisis.
el tiempo sí que importa. El tiempo marca la diferencia. ¿Por qué? Porque el tiempo lo que hace es dar complejidad, dar esa boca, dar esa cremosidad de la burbuja, y eso es clave. El tiempo mínimo van a ser 9 meses. Si pasamos de los 15 meses va a ser un cava reserva. Si pasamos de los 30 meses va a ser un cava gran reserva, y hay una partida que tiene que pasar de 36 meses, que son cavas que vienen de un único viñedo, los cavas de paraje. Hay mucha gente que se sorprende porque en el mundo del espumoso, en el mundo del cava, la botella que fermenta es la botella que llega al destino. Por eso tenemos que hacer ese degüelle, ese momento clave en lo que es la elaboración de un vino espumoso, y dejar el cava limpio para lo que es hacer el siguiente proceso, que es el taponado, el morronado y ya directamente la vestimenta del producto final. Esa levadura, lógicamente, hay que sacarlo y quitarla por el único sitio, que es por el cuello de la botella. Para eso hay que dar pequeños movimientos, ¿vale? Octavos de vuelta, muy lentamente, para que toda la levadura baje en grupo y no se enturbie en la botella, porque es muy fina esa levadura, y poco a poco se va inclinando la botella y se va agrupando la levadura hasta llevarla al cuello de la botella. I una vegada està aquesta criança produïda, s'han d'eliminar les mares, que per això hi ha els remoguts dels pupitres, que és la imatge tradicional que tenim tots de la segona fermentació amb ampolla. ¿Cómo se hace el degüelle? Pues vamos a congelar el cava que hay en el cuello de la botella para evitar que con cualquier movimiento se vuelva a enturbiar. Aquí se va a abrir la botella, como hay presión dentro de la botella, va a escupir ese hielo, que se va a sustituir por el licor de expedición o el relleno de la botella. Una mezcla de vinos añejos, y también contiene una cantidad de azúcar variable según el tipo de cava que queramos producir. Al final tenemos en los cavas dos tipos o gran diferenciación, que es, dependiendo de su envejecimiento, el tiempo que permanece en rima: cava, más de 9 meses, reserva 15 meses, gran reserva 30 meses, paraje 36 meses. Y luego, en cuanto a su contenido de azúcar después del degüelle, que sería Brut Nature, nada de azúcar; Brut, en torno a 10 gramos, semiseco, en torno a 32 gramos. La crianza en botella y el degüelle son los dos grandes momentos del método tradicional que marcan la diferencia respecto a los otros métodos conocidos y sorprenden a aquellas personas que se acercan al mundo de la enología. Le luxe des vins effervescents se fait en méthode champenoise. C'est la méthode la plus artisanale, la plus traditionnelle, la plus qualitative. Quiere decirse esto que si hacemos un tiraje de 50.000 botellas, tenemos 50.000 fermentaciones diferentes. Cada botella fermenta por sí sola. Mais il existe d'autres méthodes pour faire des vins effervescents. Il y a une méthode plus industrielle qui est la méthode Charmat, cuve close, où la deuxième fermentation n'a pas lieu dans une bouteille, mais a lieu dans une cuve. C'est plus facile à contrôler. En Italie, les Prosecco. Entre los diferentes métodos de elaboración, los espumosos ofrecen al consumidor multitud de opciones, variedades y gustos para todo tipo de paladares.
Muchas veces siempre hacemos la reflexión de que una botella de cava es para celebrar algo. Pero yo siempre le digo a la gente, siempre hay motivos para celebrar. Entonces, en todo momento podemos degustar un cava. Si asociamos solamente los vinos espumosos o los cavas a las celebraciones, pues creo que nos estamos dejando una parte muy importante como vino que acompaña alimentos y del que se puede disfrutar en una comida. Jo penso que l'època de vincular l'escumós amb la celebració ja l'hem superat i jo crec que avui en dia al món l'escumós és un producte associat a l'aperitiu, amb una oferta de venda per copes als grans restaurants del món i també molt vinculat als menús gastronòmics, als maridatges i inclús a la taula. Más allá del brindis y la celebración en una fecha señalada, ¿qué nos ofrecen los diferentes espumosos como maridaje en nuestras mejores experiencias gastronómicas? Es un vino muy versátil. Entonces, quiero decir, si ponemos un menú con 10 platos, es posible que un vino espumoso no estropee tanta cantidad de platos que si lo ponemos con un vino tinto. Entonces, como con cualquier vino tranquilo, tenemos espumosos que tienen diferentes cuerpos, diferentes crianzas, diferentes tipos de acidez. Entonces, hay espumosos adecuados para tomar con platos ligeros, para entradas, para los primeros platos de un menú o de una comida. Hay espumosos de largas crianzas adecuados para tomar con platos de carne, con guisos. Todo depende de la tipología en la que nos movamos. Mi frase es que del tinto se puede salir, yo lo he conseguido, y poco a poco te puedes encontrar que el mundo de la burbuja te puede sorprender porque te cambia el concepto de lo que es la gastronomía y esa fusión de armonías y maridajes. Lo que hacemos es mover la parte de abajo de la botella. La parte de arriba solamente sujetamos y la parte que gira es la parte inferior. El corcho es importante porque cuando el cava está recién salido, recién degollado, normalmente aquí hay una forma de champiñón en el corcho. A medida que el cava ya lleva tiempo degollado y está más tiempo en la botella, pues evidentemente esta forma de champiñón se va perdiendo. Vemos que es evidente la formación de espuma. La burbuja se ha visto que depende mucho de la copa, entonces ha dejado de valorarse tanto. En este caso vemos que es un amarillo dorado y esto es sintomático de que ya es un vino que tiene bastante crianza. Bueno, no se mueve con la agresividad que se pueda mover un vino tranquilo y lo que hacemos es pues, moverlo de una manera más sutil. Luego en nariz lo que hacemos es apreciarlo también como un vino tranquilo. Vamos a aromas primarios, aromas secundarios, aromas terciarios, a la complejidad del vino, a la intensidad aromática que presenta. Otra de las características propias de los vinos espumosos son estos aromas de bollería, de pan tostado, de brioche, de mantequilla, y esto es debido al tiempo que ha estado el vino en contacto con las levaduras haciendo la crianza en botella. Y en la cata en boca, la acidez y la frescura es algo que cualquier vino espumoso tiene que presentar. Si no la presenta, vamos a decir que el cava o que el espumoso no está equilibrado. Entonces, vino espumoso en copa de flauta o en copa pequeña, no siempre es cierto. Si fuera un vino más joven, lo pondríamos quizá en esta copa. Pero como ya tiene más crianza, más cuerpo, necesita un lugar más amplio donde expresar todos esos aromas que tiene, toda esa complejidad. Los más jóvenes son a menudo hostiles a los vinos tintos y a sus cuerpos robustos. Sin embargo, suelen encontrar más agradables ciertos sabores dulces de espumosos que se aproximan a los gustos a los que están acostumbrados. Por la experiencia que tenemos en los restaurantes y con los clientes, primero, el perfil de la gente que consume cava es un perfil de gente más gastronómico. Es de un público ya entendido, con cierto nivel y conocimiento, es ya gente iniciada. Mientras, como hablo de estos vinos más de aguja y gasificados, es un nuevo consumidor, es la puerta de acceso. Toda nuestra juventud se educa con bebidas carbonatadas. Es lógico que este gusto se traspase también al vino. No se entiende el futuro del vino sin pensar en el espumoso. Alors c'est vrai que les vins effervescents en général ont beaucoup bénéficié, je pense, du processus de globalisation. Peut-être un peu plus réservé à une élite, et avec la globalisation, finalement, il y a une démocratisation générale.
Dentro del mundo del vino, el gran incremento, la gran revolución se está produciendo dentro de lo que es la parte de vinos espumosos o lo que es vinos con burbuja. Pero si hay un vino que ha conseguido aglutinar valores positivos, estilo, clase y personalidad a nivel mundial, por encima de países y de épocas, ese es, sin lugar a dudas, el champán. Para mí el champán es el éxito a nivel mundial de las cosas bien hechas. Las viñas más caras del mundo están en champán, la uva más cara del mundo está en champán y el producto más caro del mundo probablemente también esté en champán. A veure, el xampany té l'avantatge de que neix 100 i pico anys abans. I això està sol al mercat. 100 anys és un gran avantatge per posicionar-te al mercat. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a cette tradition d'excellence de rechercher les sols, les terroirs, les endroits pour essayer de faire le meilleur vin possible. Et ça, c'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Champaña es la única zona del mundo donde no hay vino barato. Xampany ha sigut un mirall en el passat d'unir forces del viticultor amb el productor per elaborar en la línia de la qualitat, però que ha necessitat d'un gran màrqueting per arribar a l'èxit que ha tingut. No? Ha necessitat del màrqueting del glamour, del màrqueting del cine, de la televisió, de la vinculació amb les monarquies, etc. El gran aporte de Champagne al mundo de las burbujas es que ha conseguido vincularlo a un sentimiento, a la alegría de vivir, a la celebración. Ya sea el champán más caro del mundo o el espumoso más sencillo y dulce, siempre encontraremos una buena opción para celebrar la alegría de vivir con unas mágicas burbujas. Wittgenstein decía que el hombre es un animal ceremonial y nosotros convertimos en ceremonia todo lo que es importante para nosotros. Y el espumoso es el vino que está vinculado a la ceremonia, a la celebración. Por eso es tan nuestro y lo hemos hecho parte de los momentos importantes.